¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Tenemos en un rato, enseguida nomás, con Gonzalo Solaberrieta, un tema muy importante que tiene que ver con parte de lo que se discute en materia de vetos, que es lo votado en el Senado en materia de regularizar la entrega de los ATN, anticipos del Tesoro Nacional, y todo lo que tiene que ver con el resultado de los combustibles líquidos. Es un tema técnico, pero es un tema muy importante porque en cascada los ministros de Obras Públicas de las distintas provincias argentinas están planteando que necesitan o la asistencia de la nación o el tema de los combustibles líquidos para atender una cuestión que para ellos es impostergable, como es el estado de las rutas. Hace un tiempo apareció el ministro de Obras Públicas de Río Negro. Ahora acaba de aparecer Enrico, que es el ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, explicando lo que sucede en la provincia, que es una provincia que, como tiene puertos clave para la exportación de soja, Rosario y San Martín, en tiempos como el presente está transitada por millones de camiones con carga al tope. Las rutas se rompen muy poco, muy seguido, y por lo tanto lo que hay es que un trabajo de mantenimiento que no se está haciendo. Un trabajo de mantenimiento que dicen los ministros de Obras Públicas en las rutas del país es indispensable. Están reclamando o asistencia de nación o recursos para hacerlos a esos trabajos de mantenimiento las provincias. De eso se va a encargar en un ratito Gonzalo Solaberrieta. Vamos a estar con eso y vamos a estar también en un rato con todo lo que tiene que ver con el cierre de listas en provincia, distrito clave para las elecciones del próximo 7 de septiembre. Hay una enorme expectativa, tanto por los candidatos, 8 por 1 por seccional electoral, en el peronismo y también obviamente en la fusión de los libertarios con el PRO. Ahora, títulos por favor en orden del día y ya empezamos. Primer tema, recordamos, se reunió la Comisión de Mujeres y Diversidad, se aprobaron proyectos de resolución contra la violencia en las mujeres y diversidad. Estuvo participando el diputado Paulón. Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Diputados definieron agenda de trabajo para el segundo semestre del año. Recordamos otra de las actividades. Representantes del Ministerio de Seguridad defendieron cambios en las fuerzas federales. Desde la oposición anticipan que van a buscar rechazar la reforma que ya fue dada a conocer en el boletín oficial en el día de ayer. Bueno, ahí estamos, imágenes de esta mañana, 11 de la mañana con 5 minutos, imágenes de un cielo tomado por las nubes, lluvia, no tanto como habían anunciado, pero llovió bastante en la noche y el amanecer de hoy, ahora apenas goteando, pero ahí están imágenes, la divina 9 de julio, pero sin sol, en, repito, una mañana nublada. Dicen que va a seguir igual durante toda la jornada de hoy, también mañana, y que el viernes vamos a tener sol y una baja considerable en las temperaturas. Ayer teníamos 19, 20 grados, un rasgo primaveral en esta Buenos Aires de invierno. Bueno, aquí estamos, enseguida la saludo a ella, pero empiezo con el señor Gonzalo Solaberrieta. ¿Cómo le va, Solaberrieta? ¿Qué dice? Y vamos a hablar de impuestos como lo que es la entrega más ordenada de los ATN y lo que tiene que ver con impuestos a los combustibles líquidos, que repito, es como muy notorio que hay ministros de Obras Públicas diciendo, che, o me dan la plata o la ponen ustedes porque el estado de las rutas
es muy complicado. Solabarrieta. Buen día, Pato. Exactamente. Ayer se reunió la Comisión de Normas y Seguimientos de estas normas tributarias, justamente, donde, bueno, se delineó un poco cuál es el seguimiento que se le va a hacer a estos dos temas puntuales que ya han tenido la media sanción en el Senado respecto a la distribución del impuesto a los combustibles líquidos y los adelantos del Tesoro Nacional a las provincias, algo que desde las provincias ya han reclamado a través de los dos gobernadores, están obviamente en disconformidad con la distribución que han recibido, que ha sido un porcentaje muy bajo hasta el momento en este 2025, y para eso ya hay designadas 3 invitaciones importantísimas a la Comisión Informativa, que en un ratito te las voy a contar en las placas, Pato, pero que tiene que ver con el ARCA, que tiene que ver con Vialidad y con la Secretaría de Hacienda, para dejar más en claro los números y la situación, por el cual también uno puede llegar a entender un poquito más cuál es esta queja que tienen los gobernadores. ¿Cómo le va, Romero? La estoy mirando, una camisa negra muy elegante, Romero, Gracias, ¿no? Pato. Sí. ¿Cómo le va, Romero? Muy ¿Qué bien, dice? muy buen La día. miraba toda linda. Bueno. Me puse elegante hoy, Pato. Ahí está, sí, casi de noche, Romero, para. Sí, ¿Viste? sí. Ahí estamos. Aparte de botas negras también. Eso no lo pude ver, pero bueno. Bueno, a ver, Romero, necesito los 7 cabezas de listas, 8. Siempre. Vos me dijiste que tenías todo. Yo dije que tenía todo, es verdad. Nunca le digas a Pato que tenés todo porque te No se lo digo, él asume que yo ya sé todo. No, escuchame una cosa. Son importantes todas. Viste que el último dato es que, la verdad, se ha modificado un dato histórico. Siempre la tercera sección electoral, que es el sur del conurbano y La Matanza, era la seccional más cuantiosa en materia de votantes. Ahora pasa a ser la primera, que dicen que tiene que ver con un tema del gran desarrollo industrial que se da en la primera, que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y el crecimiento también de todo lo que es el cordón industrial que está sobre la Ruta 9. Pero bueno, Sí, por primera vez la prima... igual. Estuvieron siempre al Totalmente, filo, sí, pero sí. ahora por primera vez leía que la primera tiene más habitantes que la tercera. Los dos somos de la primera nosotros. ¿O no? Exactamente, claro. ¿Vos, Gonzalo? Exactamente. Yo de Avellaneda. Claro, la tercera. Ahí sea, tenemos. bueno. Y sí, viste, claro. Nos vamos a divertir mucho en septiembre. Claro. Lo que pasa nosotros que votando. Claro. Hay que ver a quién votamos. Lo cierto es que justamente de eso vamos a hablar en un rato, ¿no? Este sábado 19 de julio es la fecha límite para el cierre de candidaturas, ¿no? Sí. Tuvimos la fecha del cierre de alianzas la semana pasada, donde se oficializó formalmente este frente de La Libertad Avanza con el PRO, que también puede incluir otros espacios que no estén en esa ficha, y de eso también vamos a hablar. Y en estas últimas horas, la verdad es que están muy herméticos porque tienen que definir la cuestión a la que siempre le llaman la carnicería, ¿no? Que es elegir quiénes van a encabezar estas boletas. Y por supuesto que tenés muchísimos intereses en juego y una disputa muy importante que siempre es la misma, ¿no? Que es con los intendentes de Jorge Macri. Ahora, te pregunto, y me voy enseguida con Gonzalo, pero me parece que en lo que es el PRO y el sector libertario hay una lapicera y la dueña es Karina, me parece. Digo, en el peronismo, me imagino que debe haber por lo menos 2 lapiceras y media. Una la tiene Kicillof. Me gustó el 2 lapiceras y media. Una la tiene Kicillof, otra la tiene que tener, no sé si Máximo o alguien de la Cámpora. Y creo que para Massa un rato usa la de las 2, que me parece Massa también tiene. No sé si son 3 lapiceras, pero 2 y media hay, ¿no? Obviamente que la expectativa también va en ese sentido, ¿no? Claro. Más que nada para lo que refiere a la tercera sección electoral, donde iba a competir Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora se tiene que elegir a su heredero de alguna forma, ¿no? Vamos a hablar de cuál es el perfil que están buscando desde la Libertad Avanza para poner en ese lugar. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana, con 10 minutos tenemos una nota para dentro de un ratito. Un hombre muy vinculado al oficialismo, pero no es integrante de la Libertad Avanza. Vamos a hablar de los vetos posibles y la fecha. Hoy leía que el día final para los vetos del Ejecutivo son el 30 de julio. Después le voy a preguntar a Romero y a Solabarrieta si es así, pero es el dato que tenía. Vamos con el señor Solabarrieta y lo que pasa con el tema de impuestos, placas, dale. Claro, exactamente, Pato, porque ayer dentro de lo que es tal vez una semana muy tranquila, ¿no? Que, para lo que es el Congreso de la Nación y las que vendrán seguramente también hasta que haya esta sesión especial posible, se reunió la Comisión de Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales,
Claro, a ver, para que se entienda, el Congreso de la Nación tiene este tipo de comisiones y en la Cámara de Diputados no se da un contexto de que siempre haya una actividad bastante movida dentro de esta comisión que preside el diputado Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria y representante de la provincia del Chaco. Y se da una situación muy particular. En el Senado, en la última sesión ordinaria, como se programó finalmente, se aprobaron dos proyectos muy importantes que estaban esperando los gobernadores, es decir, las provincias, ¿no? Una tiene que ver con el adelanto los adelantos en realidad del Tesoro Nacional y el otro es la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Sí. Por eso, ¿de qué se encarga la comisión de seguimiento de estas normas? Bueno, justamente de que antes de que se le dé tratamiento en las otras comisiones que les compete a estos dos temas, pase justamente por esta comisión y hablen los especialistas. Porque esto, recordamos, a diferencia de otros proyectos, esto es lo que tiene sanción del Senado, pero no tiene sanción de diputados. Exacto, le falta justamente la otra parte que es la aprobación en diputados. Un tema que seguramente, Pato, va a tener un debate bastante intenso y ha comenzado ya por lo menos rápidamente, hay que decirlo, porque fue de una semana para el otro, esta comisión se reunió rápidamente. Decíamos entonces con estos dos temas principales, vamos a ir a la siguiente placa para repasar otro de los datos importantes. Otro de los temas importantes es la discusión del impacto del Fondo Especial del Tabaco, otra de las cuestiones que compete a muchas provincias, una de ellas Salta, lógicamente, en el régimen de la coparticipación impositiva, y ya se delineó dentro de lo que fue el organigrama de esta comisión que para el próximo martes 5 de agosto, no el próximo sino el otro, cuando ya, Pato, hayamos pasado el receso invernal, las vacaciones de invierno, bueno, se vuelva a reunir esta comisión, pero con una particularidad, y lo vamos a ver en la siguiente placa, te lo anticipaba, con la convocatoria o la intención de invitar a esta comisión. Veremos si se puede dar en el contexto del próximo martes 5 de agosto a Juan Alberto Paso, director del ARCA. Me preguntaba, digo, ¿por qué puntualmente el ARCA? Bueno, porque la idea es invitar al recaudador y a quien lo distribuye, ¿no? A nivel nacional este tipo de impuestos. A quien le van a consultar precisamente es a Juan Alberto Paso por la cuestión vinculada sobre todo al año pasado de qué pasó con el impuesto a los combustibles líquidos, qué pasó con esa distribución. Después también van a convocar o van a intentar convocar a Carlos Guberman, el secretario de Hacienda de Nación, lógicamente para tratar de consultarle tanto por el impuesto a los combustibles líquidos, pero sobre todo también a los ATN, los adelantos del Tesoro Nacional, y también la idea es convocar a Marcelo Campoy, el administrador general de Vialidad Nacional. ¿Por qué Vialidad Nacional? Porque una de las quejas principales que están haciendo es justamente... Vos no me pasás el dinero que me corresponde de los impuestos, no la distribuís, te la quedás en las arcas nacionales y tampoco haces obras a nivel nacional en las rutas nacionales, que es justamente uno de los objetivos principales que tiene esta distribución del impuesto. Bueno, algunos datos dentro de lo que uno puede ir consultando de por qué se están quejando tanto de esto, cómo es la distribución. Bueno, lo que dicen es que básicamente este 1%... que es el adelanto del Tesoro Nacional que se reserva del impuesto de los impuestos coparticipables, 1%, bueno, se está distribuyendo entre el 15 y el 20 de ese 1%. Es decir, es una cifra ínfima para las gobernaciones y sobre todo, obviamente, para lo que implica el presupuesto de las provincias. Se va a hacer mucho hincapié en la distribución del año 2024, en qué fue lo que sucedió y básicamente esta va a ser la queja principal. Veremos si se puede dar el contexto de una reunión con estos tres nombres. Sería una reunión fuertísima, Pato, pensando en el inicio de lo que sería justamente el proceso que tiene que pasar por aquí, por la Cámara de Diputados, para que se apruebe en el recinto. A mí me llamaba la atención porque primero apareció el ministro de Obras Públicas de la provincia de Río Negro, apareció hace 15 días, haciendo declaraciones sobre este tema. Después el correlato fue que se endureció la posición de Beretilnec. Y ahora aparece un representante de Puyaro, se llama Lisandro Enrico, es el ministro de Obras Públicas de la provincia,
con mucha vehemencia diciendo nosotros estamos ahogados por este tema porque tengan en cuenta que la persona que ahora está gastando en llenar un tanque, bueno, a nosotros nos correspondía, a las provincias, nos correspondía una cuota aparte para atender el estado de las rutas. Esa cuota aparte no nos llega, dice, y hay que tener en cuenta este dato, repito, del ministro de Obras Públicas de la provincia. Atender a las rutas nacionales significa algo así como 4.000 millones de dólares. Es un montón de plata, no tenemos los recursos, o lo transfieren o dejen de cobrar el impuesto y lo cobramos nosotros, pero algo hay que hacer. Pero me llamó la atención la dureza, son 4.000, y si las rutas las abandonamos, el año que viene son 8.000 y así progresivamente. Y además él alertó sobre el costo humano que hay en, repito, rutas nacionales y rutas del interior, en una provincia ahora con mucha actividad, porque es una provincia absolutamente sojera, triguera, maicera, con mucho destino en los puertos. Así que, bueno, veremos. Yo no sabía de esta reunión y esta cita para el próximo 5 de agosto, pero así, de manera concatenada, los gobernadores están reclamando la plata de los combustibles líquidos y también de los ATN. Una historia que ya terminó como terminó cuando hubo votaciones contundentes en el Senado. Sí, se puso al día la comisión, es decir, hay que decirlo también, se eligieron finalmente la totalidad de las autoridades que faltaban elegir, tanto de la Secretaría como la Vicepresidencia Primera. La realidad es que el plato fuerte o la reunión fuerte sería este martes 5 de agosto, por lo menos es lo que ya se programó. Veremos si en definitiva puede realizarse esta reunión con estos invitados. No será fácil, es cierto. Otra de las cosas que dijo Enrico es, dice, me viven cambiando los interlocutores, ya hubo 2 interventores en vialidad, ahora cierran vialidad. No sé, es una incomodidad que es política y tiene que ver también con otro montón de cuestiones en una relación tensa del gobierno nacional con los gobernadores, donde también está la cuestión del cierre de listas, así que está todo bastante mezclado. Y los municipios en el medio también, que ya se reunieron aquí en diputados y, entre otras frases, dijeron, si a nosotros no nos cobrasen el IVA, podríamos duplicar el presupuesto para hacer obras en los municipios. Bueno, esto también es otro tema. Ahí estamos. Bueno, ella es Daniela Romero. Romero, vamos a empezar ahora. Son las 11 y casi 20. Vamos con lo más importante, después viene la nota y después terminamos con usted. A ver, dale. ¿Qué tiene, Romero? Íbamos a hablar de justamente el cierre de listas, ¿no? Que es el tema de la semana. Por supuesto que hay un hermetismo total para estas horas en lo que refiere a cuáles van a ser las candidaturas. Este cierre del 19, yo creo, Pato, que se va a definir a las... Como siempre. A un minuto antes. Y mientras tanto, bueno, por supuesto que hay una constancia en las reuniones porque es 24/7. Las definiciones son un poco último momento porque recordemos que cuando fue que se selló la alianza la semana pasada entre la Libertad Avanza y el PRO, una alianza que se llama Alianza La Libertad Avanza, ¿no? Completamente violeta. Cuando se selló, sucedieron 2 cuestiones. Hasta última hora del día anterior, todavía no había habido llamadas de la Unión Cívica Radical. Había una cuestión que todavía se mantenía con cierta incertidumbre, que tenía que ver con el rol... Digo, a ver, orientame porque estoy como un poco perdido. Cuando decís Unión Cívica Radical, ¿de qué se habla? ¿De la conducción de Abad? ¿Se habla de eso? Cuando hablamos del radicalismo... que estaría conversando con la Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Es Maximiliano Abad. Ahí está. Bueno, la UCR formalmente está conformando Somos Buenos Aires, que es un frente con la coalición cívica, con Hacemos, es la famosa Avenida del Medio, en la que ahí opera... Tampoco termina de meter las 2 patas, mete una y levanta. A ver, lo que decían justamente desde el PRO, en conversación con intendentes que de alguna forma se planteaban la posibilidad de conformar esta Avenida del Medio desde el sector amarillo. Estamos hablando más que nada de los que no están de acuerdo con la lapicera de Karina Milei, con cederle, digamos, tanto poder. La intendenta de Vicente López, por ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando también de los 4 más reacios, que este era el segundo factor que te quería comentar. Hasta el día anterior del sello de alianzas, se pensaba que había 4 intendentes, que eran los de 9 de julio, el de 9 de julio, Puan, Junín y Pergamino, que también de Jorge Macri, que se pensaba que podían no integrar este sello con la Libertad Avanza. La segunda y Junín es la 4ª, sección. ¿Qué pasó? Hubo un Zoom ese mismo día, más temprano, donde todos los intendentes, los 13 del PRO,
se pusieron de acuerdo para integrarla. Ahora, se pusieron de acuerdo en último momento durante esta última semana. Claro. Claramente que las conversaciones son calientes porque tienen que definir Obviamente. distrito por distrito cómo van a hacer, cómo va a ser esa Para fórmula. explicarlo, yo soy la intendenta de Vicente López, una mujer con 20 años de historia en el PRO, Soledad Martínez. Bueno, entonces yo lo que pretendo es que cuando haya que determinar los nombres para mi lista de concejales sean nombres afines a mí, Bueno. no al sector libertario. Y los libertarios van a decir, che, esto es Alianza Libertad Avanza y esto lo estamos cerrando con Ritondo y los nombres son los que pongo yo o 3-1. Por ahí va la pelea, me parece. Bueno, entiendo que sí. Obviamente que acá la disputa principal es, bueno, la estructura territorial que tienen los intendentes históricamente y el sello que tiene la Libertad Avanza. Ahora, se ponen varias cuestiones en juego acá. Por un lado, también se habla de que los intendentes del PRO puedan encabezar todos Claro, su lista. claro. A menos que haya un intendente que prefiera poner a alguien más por una cuestión de lógica, ¿no? El mensaje que dieron desde el lugar de la cúpula del PRO bonaerense que está arreglando con Karina Milei, estamos hablando de Ritondo, de Diego Santilli, de Guillermo Montenegro, fue... Mírense, a ver, decidan, esto fue lo que me dijeron, decidan si van a mirarse al espejo Totalmente, y sí. mentirse a sí mismos o si van a ver la realidad y decir, no mido nada yo Es en que- comparación a lo que mide es que a Milei favor de lo que o decís cualquiera vos, que se represente en su lugar, ¿no? A favor de lo que decís vos, está claro que abajo, esto es el votante, está unido. No hay un sector que dice, no, yo voto, o puede ser mínimo, yo voto el PRO y no voto a los sectores libertarios. Es como mínimo ese espacio. No hay una representación El del tema PRO es donde que- el PRO se pueda sentar, me parece. Sí, o sea, hoy en día vos tenés justamente a esa ala del PRO, a lo que siempre le llamó Milei las palomas, ¿no? Sí. Que se O los identificaría niños un poco... republicanos. O los niños Sí. republicanos, que se identificarían más con esta avenida del medio. Claro. De hecho, bueno, hoy en día, a pesar de ese Zoom en donde los 3 intendentes del PRO ratificaron que iban en unanimidad con la Libertad Avanza y bla, hoy en día se habla de que pueden llegar a haber candidaturas ahí mezcladas Sí, entre bueno, los todo intendentes del eso se va a PRO. resolver, como decís vos, el 19 a El ultimísimo 19. momento. Y ahí es donde entra también la UCR. Vamos a ir a la foto, a las ver. 3 fotos que habíamos traído para este caso. Tenemos por un lado a Maximiliano Abad, a Cristian Ritondo y a Sebastián Pareja. Cristian Sí. Ritondo por el PRO, Sebastián Pareja es el armador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Maximiliano Abad es Senador por la senador provincia. también por la provincia, que mantuvo conversaciones... Un hombre que en una interna peleadísima y muy judicializada le ganó a la gente de Lustó en su momento en la provincia. ¿te Bueno, acordás? Sí. él estuvo teniendo conversaciones con la Libertad Avanza desde el año Sí, pasado, sí. pero finalmente lo que sucedió, según lo que me dijeron a mí, el día del sello, del día de que se oficializó el sello entre la Libertad Avanza y el PRO, va a haber una tumba. Claro. Me gusta la palabra, dale. Me dijeron así. Y que empezó a llamar el día anterior, la noche anterior, para llegar a un acuerdo. ¿Cuál es acá A ver. la cuestión importante? Hay una cláusula en la convención de la UCR, que creo que es la cuarta, pero no Sí. recuerdo bien, que da libertad de acción. Sí. Entonces la UCR oficialmente no forma parte de este frente, pero pueden haber, por lo menos creen que 10 intendentes radicales que vayan a acordar candidaturas con la alianza de la Es Libertad que Avanza y ¿sabés el qué PRO. pasa? A ver, corregime. Me parece que el camino para el radicalismo, como gran parte del PRO, es optar entre Guatemala y Guatepeor. Claro, porque si vos decís, no, che, yo me voy a plantar y yo voy a defender mi lugar y yo no quiero que me den el quinto espacio y voy con candidatura propia, corres el riesgo de que te vaya muy mal y terminar tercero o cuarto. Y si cerrás con el sector libertario, te van a decir, bueno, mirá, primero nosotros, después el PRO, y ahí hay un espacio al fondo a la derecha, la Unión Cívica Radical. Por eso te digo, Guatemala o Guatepeor es difícil. Bueno, después podemos hablar del Dale. tema de los perfiles de esas candidaturas que están buscando y cómo es que están pensando en ese sentido, porque también hay un debate sobre si se nacionaliza o no se nacionaliza esta elección tras el desdoblamiento, ¿no? Siempre la provincia de Buenos Aires termina siendo nacionalizada, pero acá particularmente juega un peso importante porque justamente el rol que tiene la Libertad Avanza es llevar a Milei a la provincia de Buenos Aires. Claro. Para eso justamente ¿Y es lo van ese a llevar? acuerdo. Digo, ¿lo van a mostrar? ¿Hará la campaña Milei? ¿Visitará Bueno, la hay que ver provincia? en dónde. Ah, mira vos. Hay que ver en dónde. Bueno, ahí está. Romero, muchísimas gracias. Esto nada más que es parte de lo que viene en un ratito. Nosotros tenemos, mirá, ahí tenés a Miguel Pichetto, Comisión
revisora de cuentas. Esto es lo que está pasando. Ahí está también la senadora Guadalupe Tagliaferri. Así que bueno, está el diputado libertario por la provincia de Salta. Esto es lo que está aconteciendo ahora. Toda la información parlamentaria, Comisión Revisora de Cuentas. Así que está, me parece que es Mariano Recalde el que está al lado, ¿no? Sí, señor. Así que bueno, nada, esto está pasando, esto es orden del día. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos. Dale. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes,
14 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 32 minutos estamos con Daniela Romero y lo saludamos al diputado neuquino Pablo Servi, hombre de la Liga del Interior. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, consulta, están llegando los proyectos que se votaron en el Senado la semana pasada, básicamente los 2 previsionales, esto es aumento de los jubilados, el bono, lo que tiene que ver con la moratoria y lo que tiene que ver con la emergencia para discapacidad. Digo, el gobierno indica que va a vetar, dicen que la fecha máxima sería el 30 porque vencerían los 10 días hábiles. ¿Ustedes qué posición tienen? ¿Coinciden con el veto? ¿Creen que hay que modificar algunas cuestiones? ¿Que hay proyectos que hay que evitar vetar? ¿Qué dicen, Servi? En principio, bueno, habrá que ver los plazos, ¿no? Sí. Hasta ayer todavía no había sido comunicado al Ejecutivo. A partir de ahí empiezan a correr los 10 días hábiles que tiene el presidente para vetarlo. En principio hay que analizar por qué los veta, el fundamento, ¿no? Recordemos que los anteriores fue por no cumplir la ley de administración financiera, por no decir de dónde se sacaba el financiamiento, que entiendo que en este caso también hay no está claro la fuente de financiamiento. Y que es claramente un ataque, lo que ha sido tanto del kirchnerismo como de algunos aliados, al equilibrio fiscal, ¿no? Entonces creo que hay que revisarlo. Sí, lo que estamos planteando, por ejemplo, en el caso de discapacidad, con el tema de las prestaciones, de la posibilidad de que se pueda hacer alguna revisión o de algún gesto desde el gobierno. Esto desde el bloque la Liga del Interior hemos charlado y bueno, de alguna manera pedir que se pueda evaluar este tema, porque es un tema delicado y que más allá de lo que contempla la ley, ¿no? Porque la ley que salió promulgada tanto en diputados como en el Senado, sí, contempla la posibilidad de que en base a la definición que se da de discapacidad se puedan agregar entre 300 a 900.000 personas más que cobren algún tipo de subsidio, ¿no? Lo que realmente, si sumamos lo que implica los 2 proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad, estamos hablando de alrededor de 6.000 millones de dólares que aumentaría el gasto del Estado y lo que directamente destruiría el equilibrio fiscal y las cuentas. Ahora, en términos políticos, por ejemplo, con discapacidad pasó que votó discapacidad, por ejemplo, el senador Luis Juez, ¿no? Votó a favor del proyecto. Y en materia de previsional hubo senadores que habían acompañado al gobierno y que votaron a la inversa. Digo, el hecho de que en la otra oportunidad había que sostener los 87 héroes, ¿se acuerda? Que era sostener el veto. Digo, hoy ese número, que a mí me dice Daniela que a lo mejor es menor el necesario, ¿corre riesgo o se pueden conseguir otra vez 80 y pico de diputados que digan nosotros acompañamos el veto del presidente? Entiendo que eso es lo que estará trabajando y de acá
como digo, si a partir de que empiecen a correr los 10 días hábiles, lo estará trabajando el Ejecutivo y a la hora de vetar seguramente tendrá en cuenta esto. Ahí es muy importante también la actitud que tengan los gobernadores, que no ha sido muy buena con la ley esta que han ido con los ATN y con los impuestos al combustible. Claro. Están casi en una actitud destituyente muchos de ellos, ¿no? Entonces, la verdad que es compleja la situación y entiendo que es parte del diálogo político que tendrá que tener el gobierno y de alguna manera poder dar alguna señal también, ¿no? Diputado, le quería preguntar sobre el tema del financiamiento, porque su bloque fue estos últimos días muy activo en ese sentido, a partir de la eliminación de la exhibición que tienen las sociedades de garantías recíprocas, la CGR, que es parte de este financiamiento, independientemente de lo que sostiene su bloque, también sostiene el oficialismo, de que todas las fuentes de financiamiento que se contemplan dentro del proyecto de jubilaciones no cubrirían ni el 15% de todo lo que implicaría ese gasto. Esta cuestión puntualmente que tiene que ver con las pymes, ¿por qué no se debatió en su momento o no se le dio tanta importancia como se le está dando ahora? ¿Fue algo que se escapó? ¿Fue algo que en su momento no lo habían contemplado por alguna razón? ¿Qué fue lo que pasó que esta cuestión que ahora, que tiene que ver con el desarrollo productivo, que por supuesto que es importante, de pronto se pone sobre la mesa, pero no lo vimos así de pronto cuando sí se debatió originalmente en la Cámara de Diputados? Bueno, en principio salimos fuerte porque la Liga del Interior somos varios, en caso mío vengo del sector privado y Sí. somos varios y queremos, representamos al interior productivo de alguna manera y es lo que queremos representar y entendemos que esto es un serio perjuicio para las pymes, una fuente de financiamiento sobre todo de emprendedores y pymes que por ahí no tienen capital para responder. La sociedad de garantías recíprocas es una forma de obtener financiamiento a valores razonables y que pueda financiar proyectos de crecimiento, sobre todo en empleo, ¿no? Que es lo que necesitamos, empleo registrado y de calidad. Entiendo que el artículo 10, que se le agregó al dictamen de mayoría, ¿qué dice el artículo este? Dice, deróguese el artículo, valga la redundancia, 29 de la ley 23.500. Yo creo que la mayoría de los diputados que votaron esto ni sabían de qué se trataba. Y hoy están viendo el perjuicio que se está haciendo. Entonces creo que deberían aquellos reconocer que no sabían lo que votaban a la hora de ver el veto, porque realmente el perjuicio que se puede hacer a la generación de trabajo, a las pymes, a aquellos que mueven la economía del país, puede ser muy grave, ¿no? Entonces creo que estas son las cosas también que hay que ver y justamente lo que decías, ¿no? Cuando uno vota algo, hacer un análisis de cuánto implica, de lo que veníamos planteando nosotros en muchos casos, de analizar el costo que tienen todas estas cosas y la fuente de financiamiento, porque se habla de que este mecanismo de sacarle este beneficio a las sociedades de garantías recíprocas es el equivalente al 0,3% del PBI, pero las cuentas que están habiendo es mucho menos que eso, ¿no? Perdón, esto forma parte del capítulo de financiamiento, ¿no? Que se incorpora del dictamen de Nicolás Massot. En principio entiendo que Nicolás Massot es el que lo lleva, pero no sé si era específicamente el dictamen de él el que lo tenía. Él es el que lo propone incorporar, pero básicamente yo creo que, como digo, la mayoría de los que lo votaron no sabían lo que implicaba esto y hoy se están dando cuenta del perjuicio que se ha generado. Por eso entiendo que también debería ser algo a revisar y si uno también hacer mea culpa, ¿no? Realmente no sabía de qué se trataba, entonces que se pueda revisar este tema. Una consulta sobre un tema sensible, porque si no me equivoco usted dice o señalaba que habría que ver el tema en la emergencia de discapacidad, que los prestadores están cobrando muy mal, que es un tema que ustedes estarían dispuestos a revisar, pero lo que dicen también es, lo que querríamos discutir es por qué si podrían incorporar 300.000 beneficiarios nuevos, pero el tema de el haber de los prestadores, ¿ustedes consideran que habría que discutirlo o no? Sí, en principio lo que vemos es que ha habido un atraso y uno de los valores han quedado muy atrasados y justamente es lo que estamos planteando al Ejecutivo desde el bloque, ¿no? Como digo, una charla de bloque de que la posibilidad de que se revea este tema, pero en sí también el paquete, como digo, el kirchnerismo utiliza causas nobles como son los jubilados, como son los discapacitados, para meter cuestiones soleces que generan realmente un perjuicio y atentan directamente contra el equilibrio fiscal, que es la base de sustento del programa económico de este gobierno. Lo que pasa es que políticamente lo veníamos hablando. En el Senado una cosa era el kirchnerismo, pero acá, qué sé yo, terminaba votando Carolina Lozada, terminaron votando Camau Espínola, Luis Juez, digo, era todo lo que es o gran parte de Encuentro Federal, era como otra conformación, ¿no? La que había en esta oportunidad. Y bueno, es lo que decías, ¿no? Cuando se politiza, cuando estamos en épocas sensibles, esto de todo o nada termina siendo, por un lado te dicen voto todo, que el paquete que viene,
y en el caso que se vete va a ser nada, digamos, lo que va a salir. Entonces, por eso digo que en estos casos habría que tener seriedad y dejar de lado las disputas políticas o el atentar, como hace el kirchnerismo y algunos aliados, contra el equilibrio fiscal y realmente plantear discusiones en serio y como está planteado también desde el presidente, desde el gobierno, Sí. que en la medida de que se pueda mantener el equilibrio fiscal y se vaya recuperando. De hecho, las jubilaciones Sí. han recuperado bastante con respecto a lo que habían quedado atrasadas un 8% y casi están un 4% atrasadas, porque hay una fórmula que no solo contempla el IPC, sino contempla el aumento de recaudación Sí. del Estado, y en la medida que el Estado, la economía crezca y mejore, entiendo que se van a recuperar, inclusive pudiendo superar este indicador, ¿no? Ahora, un tema que incluso está afuera del kirchnerismo, porque que usted le pregunta, usted que es un hombre de Neuquén, ¿no? Hace 15 días salía el ministro de Obras Públicas de Río Negro, provincia vecina, muy preocupado por el tema del estado de las rutas. Y hoy sale el ministro de Puyaro, se llama Enrico, diciendo, esto no da más, están las rutas destrozadas, la gente se muere con los accidentes. Y Puyaro y Berretinlec no son el kirchnerismo, digo, ahí no hay un problema donde los gobernadores dicen, che, arreglen las rutas porque esto está muy mal, o arreglen el tema del impuesto a los combustibles líquidos, o me dan la plata o háganse cargo ustedes. ¿No hay una tensión muy fuerte ahí con los gobernadores? Sí, Que pero no son Kicillof, ¿no? seguro, pero también los gobernadores, estos que nombraste, firmaron el pacto de mayo, el 9 de julio del año pasado, donde se comprometían a bajar a niveles del 25% del PBI el gasto del Estado, y hoy estamos alrededor del 35%, llegó a estar al 40%, pero la realidad es que el esfuerzo fuerte lo hizo la Nación, las provincias siguen gastando en proporción del PBI la misma cantidad. Entonces también vemos este embate Es una por pelea recursos. tremenda esa, porque además tenés que mirar, porque ¿qué te dicen los gobernadores? Che, el equilibrio fiscal lo lográs a costa nuestra, no me das plata para obra pública, no me das plata para acá, y usted señala que el esfuerzo es nacional y no provincial. Ellos dicen exactamente lo contrario, ¿no? Siguen teniendo, pero quizás la obra pública, la gran discusión es quién la va a hacer o cómo se va a Sí. hacer para mantener, que ese es un tema importante porque la logística es parte de la competitividad del país y que podamos salir adelante. Pero ¿qué pasa? El impuesto al combustible, lo que están planteando los gobernadores y que no se explica muy bien es que inclusive que hoy aumentara el equivalente a 200 pesos la nafta, porque se lleve el impuesto al combustible a lo que planteaba históricamente, que hoy se viene frenando ese aumento justamente para que no se dispare el valor de combustible. Lo que están planteando los gobernadores es que hoy, a valores de hoy, la nafta aumente 200 pesos, que llegue un poco menos que el 20%, alrededor del 15%, que eso automáticamente impactaría sobre la inflación, ¿no? La forma de tener más recursos en las provincias es aumentar los impuestos a todos los argentinos que utilizamos, no solamente los que utilizan vehículos, sino cualquier Sí, cosa que pagamos tiene un entiendo. flete. Ahora, Entonces, ellos, le digo, lo plantean con un dramatismo, el tema de la seguridad en las rutas, que es como preocupante, pero bueno, tendré que viajar a Santa Fe y ver cómo da. Voy a ir la semana que viene. A ver cómo A está, sí. propósito del tema de las obras públicas y del impuesto a los Sí. combustibles líquidos, los proyectos que se aprobaron en el Senado con amplia mayoría para redistribuir los ATN y el impuesto a los combustibles, ahora se va a pasar a tratar acá en Claro. diputados. ¿Cuál es la postura de su bloque en ese sentido? Porque también es importante en cuanto a que si esto llega a aprobarse en breve, va a terminar también en vetos y el gobierno va a requerir también del apoyo o no de su bloque. Desde Liga del Interior, ¿estarían a favor o estarían en contra de esta redistribución de la coparticipación que plantean los 23 gobernadores de la Ciudad de Buenos Aires? esto entiendo que opinar sobre hacer futurología es difícil, ¿no? Porque entre medio también creo que hay una discusión que o se está dando con Sí. los gobernadores, a ver cómo se encara o quién se hace cargo de la obra en las provincias, y eso sería un capítulo a discutir y ver de qué forma se lleva adelante. Hay la idea de concesionar ciertos tramos de rutas a privados que puedan hacerse cargo, así como también habrá que ver de qué manera también se pueden hacer con otros tramos que por ahí un privado no los tomaría, o cómo se hace. Creo que esta discusión se estaría dando, y por eso adelantar un veto o no sería muy apresurado. Con respecto a los ATN, es un resorte que tiene el gobierno nacional. Desde Alfonsín a esta época lo han manejado, en algunos momentos ha sido discrecionalmente y para condicionar, pero la realidad es para emergencias, son fondos que están para emergencia. Es como si un hospital vendiera la ambulancia para pagar los gastos del hospital. El día que tenés una emergencia no tenés la ambulancia. Esto funciona de esa manera, es para cubrir justamente los problemas que pueda tener las distintas provincias o el gobierno nacional. Entonces entiendo que esto es, en cierta manera, querer limitar a un gobierno con herramientas que se le han dado a otros gobiernos anteriores, porque como digo, desde Alfonsín en adelante los ATNs ha sido el 1% ese ha sido manejado por el Ejecutivo de turno.
una consulta en la relación compleja del gobierno nacional con los gobernadores. Algunos gobernadores, digo, la bandera era la del gobernador de Corrientes, pero hay otros que se quejan porque dicen, che, no tenemos ayuda económica, pero cuando tratamos de tejer un acuerdo entre nuestros gobiernos provinciales y el gobierno nacional, se quieren quedar con todo y no nos dan nada. Digo, usted es un neuquino que no es oficialismo en la provincia. Digo, ¿cómo se ha manejado en el caso suyo eso? ¿La convivencia ha sido compleja con el gobierno nacional? ¿Cómo se ha resuelto eso? Neuquén tiene una realidad bastante distinta al resto de las provincias. Tiene casi el 85% de los recursos propios, ¿no? Ya sea por impuestos provinciales o por regalías, que hoy son más del 40% de los ingresos de la provincia son regalías que han aumentado y crecido fuertemente. No tenés que tener una relación mendicante con la nación, no tenés que andar pidiéndole nada. Seguro, tiene cierta autonomía y de hecho ha crecido el presupuesto de la provincia del año pasado de 2.400 millones de dólares, creció a 5.000 millones de dólares. ¿Eso qué es, vaca muerta? Y básicamente vaca muerta, sí. ¿De cuánto creció? De 2.400 a 5.000 millones de dólares. Ahora el gasto corriente, el gasto del Estado sigue manteniéndose en el 80%, o sea, por más que digan que redujeron algo el gasto, lo que la realidad es que en términos reales ha aumentado el gasto fuertemente. Pero bueno, es una provincia que tiene gran cantidad de ingresos y continuamente vemos noticias de que crecen las exportaciones o la producción de vaca muerta y eso repercute entre el 12% o el 14% de lo que se exporta o de lo que se vende en el mercado interno de gas y petróleo va a la provincia en términos de regalías y proporcionalmente casi lo recauda en impuestos provinciales, sobre todo ingresos brutos. Claro, la independencia económica te hace absolutamente fuerte en materia de negociación política, ¿no? Y creo que da una cercanía, independientemente de que en muchos casos por solidaridad también la provincia va en conjunto en los reclamos, pero eso da una cierta autonomía y entendemos que también la posibilidad de que bien manejado gran parte de la obra pública, que son rutas provinciales, la Ruta 7 es la principal ruta de vaca muerta, debería hoy ser ya de 4 manos y no tener el problema que está teniendo hoy, que es una de las grandes limitantes por ahí para la infraestructura, para el desarrollo de vaca muerta, ¿no? La última, estamos hablando con Pablo Servi. Diputado, digo, ¿va a haber algún canal de negociación de acá al momento del veto por parte de ustedes, del bloque del interior, de la Liga del Interior, con alguien del Ejecutivo para explicarle, che, mirá, esto creemos que podría pasar con la discapacidad, por ejemplo, fíjense acá, o no hay canales de comunicación? Sí, esto que te decía lo hemos planteado en el caso concretamente de discapacidad. ¿Con quién hablan? ¿Con Francos hablan o con quién hablan? Tenemos por medio del Congreso, siguiendo las vías y con las instancias de diálogo que tenemos, pero y la realidad también estamos planteando por ahí en temas como este caso de vialidad ahora, que son temas sensibles y nosotros tenemos que poner la cara muchas veces. Entonces, porque tiene que volver a la provincia y te van a preguntar. Que nos expliquen, la idea es que nos expliquen cómo va a ser esto, cómo va a ser en organismos nacionales que se están modificando, también cómo es el tema, porque el caso mío también veo el sector frutícola o del agro y también hay cuestiones que tenemos pedidos o cuestionamientos continuamente, entonces estamos pidiendo también al Ejecutivo tener los vínculos con los funcionarios. Traje oficialista y es un poco complicado a veces. Digo, tienes beneficio, pero también tenés que dar explicaciones. Y no sé si oficialista, pero queremos colaborar. Y entonces también la mejor forma es tener información, porque también hay dicen que una guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Entonces, en esta cuestión y sobre todo ya que entramos en época electoral, se generan muchos desinformaciones, entonces lo importante es recurrir a la fuente, que tener información de primera mano para también poder salir a responder el tema. Ahí estamos, el diputado Pablo Servi, hombre de la provincia de Neuquén. Diputado, muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Nosotros vamos con otro hombre de la Patagonia, pero del otro lado, José Glinsky, hombre del peronismo y de la provincia de Chubut, y después en el final Daniela Romero, el cierre de listas en el peronismo y en la Alianza La Libertad Avanza. Dale. Mirá, yo creo que la atención está puesta en los lugares más populosos, ¿no? La provincia de Buenos Aires, el AMBA en general, las provincias del centro. Yo soy de Chubut y tengo la atención puesta en lo que ocurre allí. Yo creo que el peronismo va a ser una muy buena elección. Es difícil hacer futurología o tener muy claro ese escenario porque evidentemente el gobierno cada día que pasa está un poco peor. Y hay algunos posicionamientos que todavía no se encuentran, digo, ¿no? Todos estos gobernadores que han sido colaboradores del gobierno nacional y ahora se quieren diferenciar, me parece que subestiman un poco a la ciudadanía que lo sabe. No sé, en el caso de Chubut, Ana Clara Romero y Jorge Ávila votaron sistemáticamente con el gobierno de Javier Milei y hoy intentan
separarse un poquito de eso para poder posicionarse en otro lugar. ¿Producto de qué? De que no pudieron cerrar un acuerdo electoral para octubre en la provincia del Chubut, como sí lo lograron en la provincia de Buenos Aires los dirigentes del PRO con los dirigentes de La Libertad Avanza. ¿Y qué papel le asigna a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, ella es la líder más importante de la oposición en la Argentina, no solamente del peronismo. Y basta escuchar estos días las declaraciones del diputado Miguel Pichetto, que habiendo roto con ella hace muchísimos años y habiendo sido parte incluso de la fórmula de Mauricio Macri, que perdió la elección del 2019 y haber conformado un bloque del centro como nosotros, me parece muy gráfico lo que ocurre en diputados porque estamos ubicados de alguna manera ideológicamente, ¿no? Estamos sentados con esa representación. Me parece que ya todo el mundo reconoce ese rol. Lo que pasa que mientras que Cristina no puede ser una electora de manera directa, el escenario político evidentemente se reconfigura y merece mayores niveles de creatividad, mayores niveles de ingenio para configurar un frente opositor que le pueda ganar a Milei. Mi sensación es que en las elecciones de medio término eso va a empezar a gestarse, pero como es una elección de medio término, cada uno quiere su pedacito, no es tan importante porque no hay que ganar la elección, pero no tengo ninguna duda que la Argentina va hacia un escenario político en donde nuevamente, y a pesar de que a mucha gente no le guste, pero porque así se representa la sociedad argentina, vamos a estar los que enfrentemos el modelo de Milei y van a estar los que lo acompañen. Bueno, ahí estamos, quedan apenas 7 minutos para el mediodía, un poco menos para el cierre. A ver, Romero, candidaturas de Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Hay que cerrar antes del próximo 19. Importan todas, pero primera, tercera, ¿qué tenemos? Mira, yo creo que importa mucho, por supuesto, una cuestión de cantidad de habitantes. La primera y la tercera siempre son las más observadas. Aparte, recordemos de que la provincia... 8 millones entre las dos. La provincia de Buenos Aires aparte conforma, creo que es el 37% de... Sí, 39. 39. Decimos el 40 porque es más cómodo, pero sí. Del padrón electoral a nivel nacional. Por supuesto que siempre es una provincia que se termina nacionalizando. Entonces, en la primera ahí tenemos a una cuestión ahí, una lucha ganada que no sé si fue una lucha puntualmente, La primera y la tercera son la provincia de Buenos Aires de las elecciones generales, por el peso, ¿no? Bueno, claro. Exactamente, sí. La primera es donde votamos nosotros. Sí. La Libertad Avanza está resolviendo, según la última información que tengo. Viste que en su momento se hablaba de Diego Santilli, que él iba a preferir en la primera para tener su propia elección y no tener que estar yendo a una segunda, tercer lugar con la lista nacional de José Luis Espert. ¿Y el otro Diego? Bueno, ahí está. A mí la última información que me dieron es que en la primera sección electoral va a estar el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, que es un hombre muy cercano a Patricia Bullrich. Sí. Bullrich también pide ahí sus lugares en las listas bonaerenses, cabe aclarar eso también. Fue el pionero de haberse rompió fugado con la mujer de él, la esposa de él. Claro, del PRO a La Libertad Avanza. Él sería el hombre para la primera sección. Hay que ver qué pasa en la tercera, porque en la tercera hay una expectativa muy grande sobre qué va a ser el peronismo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el antecedente de que Cristina Fernández de Kirchner había dicho que iba a presentarse en esa sección electoral. Entonces, ahí se abre la disputa, la gran pregunta de si se va a nacionalizar o no se va a nacionalizar como se esperaba en su momento. Porque, bueno, cuando hubo un revuelo dentro de los sectores políticos por la candidatura de Cristina, un poco en La Libertad Avanza se entusiasmaban con decir, bueno, llevamos un perfil de un candidato que sea joven, que sea outsider, que sea Milei, o que represente Milei para justamente enfrentar a Cristina. Ahora, Cristina no está en la cancha. ¿Quién va a estar enfrente? De eso también se va a definir. Ahora, hay candidatos que ahí donde empieza a salir un poco el puzzle de la interna, el perfil la verdad, creo que Valenzuela es un muy buen candidato para la primera, ¿eh? Es un tipo formado, con experiencia de gestión. La verdad, es un muy buen candidato, Diego. Ese Diego Valenzuela de la primera todavía no lo tienen en la tercera. Y hay que pensar también en alguna mujer, me parece. Bueno, ¿no? Eso a La Libertad Avanza mucho no le interesa por una cuestión de cupo. Tampoco, no, pero tampoco como figura, pero no sé. Bueno, hay que ver qué define también el peronismo y
si se puede nacionalizar en ese sentido o no. De todos modos, el punto es que la provincia de Buenos Aires tenga la cara de Milei. De hecho, bueno, Milei fue al acto que organizó Sebastián Pareja junto con los ministros, ¿no? Justamente para hacer esto, ¿no? Para poner a Kicillof en la cancha y decir, llevemos lo que hicimos a nivel nacional a la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos, Daniela Romero, lo que va a pasar desde acá hasta el próximo sábado de la noche. Dani, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Muy buenos días.